que de 1956 a 1970 logró 8 campeonatos y que eso es la base, es la piedra angular sobre la cual se formó toda la leyenda de las Chivas. Toda la leyenda de las Chivas, efectivamente, ahí se quedó toda la leyenda de las Chivas, no la fueron alimentando con el paso de los años. ¿Qué tal, amigos de la Rebelión Azul Crema? Muy buenos días, tardes, noches, según sea el caso, donde quiera que anden, lo que sea que estén haciendo, reciban un gran abrazo de su amigo Adrián Alexander. Gente, hoy tenemos un programa muy especial en el cual por fin, después de tanto tiempo, aparece el Dr. Willow. Sí, efectivamente, parece que andaba perdido, quién sabe dónde estaba, andaba de fiesta, andaba en un funeral. ¿Dónde andaba ese señor? No tengo la menor idea, ya saben cómo es, que pues, se ve cerradísimo, nunca nos platica absolutamente nada de él. Lo que sí es un hecho es que hoy nos va a ayudar junto con el pastor, sí, efectivamente, el pastor de Chivas, a hablar acerca de por qué ese equipo de los llamados grandes de México y que ellos se autoperciben como el más grande, pues desde hace muchísimo tiempo para acá únicamente da tumbos y vive en la mediocridad. Pero pues esto no lo voy a hablar yo únicamente voy a presentar este par de personajes y que entre ellos por ahí hablen de cada quien, desde la caída y la mediocridad de Chivas y lo que es el ascenso de América. Yo por lo tanto te invito, claro que sí, a que te suscribas, sobre todo si eres americanista. Si eres un verdadero americanista, baja y suscríbete, a menos de que tengas cuernos por ahí, de que tengas rojo y blanco, parezcas un conejito azul o seas un gatito, entonces sí, no hagas absolutamente nada. Pero si eres un americanista de verdad, baja, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que hacemos y por supuesto deja tu comentario, deja un like y síguenos en todo lo que estamos haciendo. ¿Sale? Sin más preámbulos y sin más por el momento, vámonos directamente con el Dr. Willow y el pastor para que nos expliquen y nos hablen acerca de la mediocridad de Chivas y del ascenso de América. Vámonos, mi gente. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Precisamente así como lo dice el señor Adrián Alexander, vamos a hablar con este experto en Chivas, el cual nos va a hablar acerca de la mediocridad de su equipo y cómo desde los años 60, sí, efectivamente, en aquellos durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, el cual impulsaba todo lo que era el nacionalismo y el mexicanismo a ultranza, a partir de que termina su sexenio en 1964, curiosamente ahí es donde termina el campeonísimo en la temporada 64-65. Si bien es cierto, 5 años después, en 1970, vuelven a ganar, ya es con los remanentes del campeonísimo y con algunos jugadores más, sobre todo jóvenes, que después se convertirán en las mentadas Chivas Flacas, que el señor se encargará de hablarnos al respecto de ellos. Pero realmente el campeonísimo como tal llega hasta 1964-65 con el término de este sexenio. Saquen ustedes sus conclusiones. Ahora, de ahí en adelante hablamos de que Chivas lo único que ha hecho es dar tumbos, según mi opinión, pero no voy a ser yo quien lo diga, sino el mismísimo pastor, y en cambio yo les voy a estar hablando durante ese tiempo de lo que él mencione, qué es lo que ha pasado con nuestro equipo, el América, para ver entonces la caída y mediocridad de Chivas y el ascenso de América. Señor pastor, ¿qué nos puede decir de su equipo, las Chivas, el cual, si bien es cierto, durante la época del campeonísimo fueron sumamente ganadores, después no sabemos casi nada de ellos? ¿Qué nos puede decir al respecto? Un equipo que lo ganó todo, que de 1956 a 1970 logró 8 campeonatos y que eso es la base, es la piedra angular sobre la cual se formó toda la leyenda de las Chivas. Vamos a revisar. Me está usted diciendo, como bien lo menciona, que toda la leyenda de Chivas se basa en lo que son de 1956 a 1970, en el cual incluso del 65 al 70 pasan 5 años sin ganar absolutamente nada, donde realmente lo importante es del 56 al 65. Eso es lo que me está usted diciendo, que ahí está basada toda la leyenda de Chivas. Vamos a escucharlo de nuevo. Que de 1956 a 1970 logró 8 campeonatos y que eso es la base, es la piedra angular sobre la cual se formó toda la leyenda de las Chivas. Toda la leyenda de las Chivas, efectivamente, ahí se quedó toda la leyenda de las Chivas, no la fueron alimentando con el paso de los años, todo se quedó completamente en los años 60. Creo que queda muy claro, ¿no? Pero para que no se malinterprete lo que dice el señor, lo que digo yo, vamos a dejarlo que nos explique década con década qué es lo que ha pasado con su equipo, sobre todo con las administraciones que han tenido, y mientras pues de este lado vamos a ver qué es lo que ha presentado el América durante todos esos años. Vamos a revisar las diferentes etapas que ha tenido el Guadalajara después de la era del campeonísimo
quiénes estaban al frente y cuáles han sido sus resultados, sobre todo para que tengas un criterio y puedas opinar con conocimiento de causa y argumentos sobre cuál es la realidad de Chivas post-campeonísimo. Te invito a ver la presentación. Excelente, señor Pastor. Entonces, iniciemos. Ilumínenos, por favor. Gracias. En la primera, que yo le llamo las Chivas flacas, que además son las que me tocó ver cuando yo era un niño y un adolescente. Fíjense cómo el equipo tuvo nada más 3 torneos donde clasificó. Solo 3 ocasiones logró quedar por encima del 8º lugar. Y el resto fueron muy malos torneos, incluso en algunos llegó a ser el 17. O sea, en 11 años solamente calificó 3 veces a liguilla. Y no quedó campeón ni una sola vez de absolutamente nada entre el 71 y el 82, ¿cierto? Quiero aclarar que Chivas, a pesar de estas etapas, jamás ha sido el último lugar y jamás ha descendido. Una etapa difícil, una etapa muy complicada para el rebaño, que costó mucho trabajo darle la vuelta después de esa época dorada del campeonísimo. Vamos a ver, del 71 al 82, entonces no ganaron absolutamente nada, solamente calificaron 3 veces a liguilla. Vamos a ver América, qué es lo que hizo en esos entonces. Estamos hablando de que América ganó 2 ligas, una Copa MX, un campeón de campeones, una CONCACAF y una Interamericana. Estamos hablando de 5 títulos entre 1971 y 1982. Eso es del lado de América. Chivas no ganó absolutamente nada. Muy bien. Vamos a ver qué tal con el más grande según se autoperciben ellos. Viene luego lo que yo conozco como la etapa final de la AC, que la marco de 1982 hasta el 93, que es cuando se le entrega el equipo a la promotora. Y ven aquí los números, aquí fueron bastante buenos números. Coincidió de manera muy puntual la llegada de Alberto Guerra como entrenador del Guadalajara, y esto empezó a hacer grandes cambios para Chivas. Bastante buenos números, dice, del 82 al 93. Creo que quedaron campeones solamente una vez, por ahí del 86-87, pero que no lo diga él. Y bueno, él dice que ganar un campeonato en otros 11 años resulta que son bastante buenos números. Vaya, creo que sí van mucho de acuerdo a eso. Podemos ver cómo el equipo se mantuvo ahora al revés, constantemente entre los 8 primeros, y solamente en 2 ocasiones no lograron calificar en todos estos años, y además se logró ese famoso campeonato de 1986-87, con Girarte, con Zuli, Madero, Yayo, Benja, una gran playa de jugadores que nos hicieron muy felices, y que marcaron este campeonato de regreso después de 17 años sin ser campeón del Guadalajara. Es la etapa de sequía más larga que ha tenido el club a través de la historia. Viene luego... O sea, se aventaron 17 años, ¿cierto? Desde 1970 hasta 1987 no ganaron absolutamente nada. Y ojo, nada de nada, ¿eh? Porque regularmente la gente de Chivas solamente habla de títulos de liga, porque ahí es donde les conviene un poquito más moverse. Pero no ganaron ni siquiera Conca, ni siquiera Copa, ni absolutamente nada. No se diga una Interamericana que no la conocen. Entonces, bueno, bastante interesante estos datos. Estamos hablando que América, del 82 al 93, gana lo siguiente: 5 ligas, 2 campeón de campeones, 3 Conca, una Interamericana, y eso que jugó otra Interamericana, pero que no fue validada por una cuestión, ahora sí que ahí de los clubes que no se ponían de acuerdo con las confederaciones en la cuestión de las comisiones y demás, y a final de cuentas se juega bajo el nombre de Copa Confraternidad, la cual pues no tiene validez. Sin embargo, esa América se la gana Peñarol, si no estaríamos hablando de una Interamericana más, pero ok, la vamos a dejar afuera porque no es oficial. Entonces, América gana esa Interamericana en ese espacio. Hablamos de que en total lo que tienen son 11 títulos de 1982 a 1993, donde Chivas de nuevo solamente gana un solo título. Gracias, Pastor. Adelante, por favor. La época de don Salvador Martínez Garza al frente de la promotora. Y chequen aquí los datos. ¿Se acuerdan que cuando inició en 1993, con aquel draft donde compró muchos jugadores, se empezaron a generar esto que se conocía como las Super Chivas? Si pueden ver aquí en la gráfica, se logró dar la vuelta de inmediato con las contrataciones, se logró calificar. El segundo torneo Chivas fue el primer lugar de la liga. Y finalmente en el verano del 97 se logró ser campeón con la 10ª estrella, el segundo torneo después del campeonísimo. La etapa de la promotora finalizó con 11 torneos calificando y 5 donde no logró la calificación. Y solamente un título de liga, de nuevo, sin copas, sin concas, ni absolutamente nada más, en 1997. ¿Y América qué hizo en ese lapso de 1993 a 2002? Digamos que una de las etapas más oscuras en cuestión de títulos y de rendimiento en ese aspecto. América tuvo una liga y una Gigantes de la CONCACAF. Hablamos de 2 títulos en ese espacio del 93 al 2002, mientras que Chivas únicamente ganó 1. Sí, una etapa
asquerosa en cuestión de resultados para América, donde aún así supera lo que hizo el equipo autodenominado el más grande. Vamos a ver qué más. Viene luego la etapa de Jorge Vergara. Y ya sabemos esta historia. Los primeros años fueron buenos, algún torneo en la Apertura 2005, pero luego llegó a darnos un campeonato en la Apertura 2006. Después hubo un bajón para la Apertura 2009, pero ya de cara a la apertura del estadio vuelve a haber otro levantón de Chivas, donde se llega a la final de Libertadores, donde se inaugura un estadio hermosísimo. Viene la llegada de Matías Almeida, empieza a levantar los torneos, se es campeón en la Apertura 2017. Como pueden ver, a finales de la etapa de Matías Almeida, aunque llegamos otra vez al 17, pero en esta época se logró ser campeones de CONCACAF, algo que tenía tiempo que no se conseguía y que incluso nos llevó al Mundial de Clubes. En total estuvo al frente 34 torneos, de los cuales en 17 se calificó y en 17 no se logró calificar por parte de Guadalajara. O sea, estamos hablando que la época más gloriosa de Chivas desde entonces tiene que ver con los odiados Vergara. Tiene que ser con los tan odiados Vergara por su afición. Y hablamos de que en esos días consiguen, sí, un par de títulos de liga, consiguen un par de títulos de copa, los cuales no menciona el Pastor, no menciona tampoco la Supercopa MX que ganan por ahí, sí menciona la Conca. En total, no son solamente estos dos, aquí le voy a ayudar un poquito a mi colega, el señor Pastor, no son solamente los títulos de liga de Apertura 2006 y 2017, sino también un par de copas que gana, una Supercopa MX y la CONCACAF que él mismo menciona. Entonces estamos hablando en total de 6 títulos que se ganan en esta era, del 2003 al 2019. Vamos a ver América en estos entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hablamos de 4 ligas en total, una Copa MX, 2 campeón de campeones, 3 concas. En total, 10 títulos. Es donde ha estado un poquito más cerrado. Ahí es donde ha estado más cerrado. 6 títulos por parte de Chivas, 10 títulos por parte de América. ¿Ok? ¿Y qué pasa ahora después del 2019? ¿Nos puede orientar, por favor, señor Pastor? Finalmente, llegó la etapa y el turno para Mauri Vergara. Mauri tiene poco tiempo, del 2020 para acá, y además le tocó un primer torneo complicado, como todos recordarán, por el tema de la pandemia. Un torneo que se quedó a medias. Sin embargo, Chivas iba bastante bien, se quedó en el 5º lugar, con Luis Fernando Tena al frente en esa temporada. Y después de ahí, pues ha venido moviéndose el equipo, pero dense cuenta de algo. Por primera vez el equipo no ha estado bajando y solo una vez se llegó al 10º lugar. Fuera de ahí, en todos los torneos ha estado entre los 9 primeros. Muchas gracias, señor Pastor, por la información que nos acaba de regalar, donde nos dice que incluso la última etapa con Amaury Vergara, pues ahí no se ha ganado absolutamente nada. Y hablamos de que América del 2020 al 2025 ha ganado 3 ligas, un campeón de campeones, una Supercopa de la Liga e incluso también tiene la Campeones Cup. Estamos hablando de que en total, desde el 70 en adelante, América ha ganado en total 35 títulos. En total. Si no quieres tomar la Campeones Cup como oficial, entonces lo dejamos en 34. 34 títulos oficiales, si tomas la Campeones Cup, 35 por únicamente 8 títulos del autodenominado el más grande por sus aficionados. Así la comparativa, 8 títulos desde 1970 a la fecha, estamos hablando de prácticamente 55 años ya. Hablamos de que en total, en cuestión de torneos disputados, son alrededor de 84, 85 títulos más o menos, entre torneos largos y torneos cortos que empezaron en 1996. Por lo tanto, muchísimas gracias al Pastor por hacernos ver que este equipo, al que ellos ven como el más grande, de eso no tiene absolutamente nada. Hay equipos que simple y sencillamente de 2000 hacia acá tienen muchísimos más títulos que Chivas desde 1970 a la fecha, por ejemplo, el Pachuca. Y si nos vamos a otros como los Tigres, por ejemplo, que de 2010 para acá tienen muchos más títulos que Chivas de 1970 a la fecha. Así que creo que cada vez más se derrumba ese mito del otro grande. Y gracias al Pastor por mostrarnos la mediocridad de Chivas después del campeonísimo. Y hemos demostrado el ascenso del América desde entonces. Regresamos con Adrián. Hasta luego. ¿Qué tal, gente? Ya estamos de regreso. Pues bueno, muchísimas gracias al Pastor y al Dr. Willow. Nos ha quedado bastante claro él como un equipo que se hace llamar el más grande, pues definitivamente no lo es. Creo que quedó muy claro. Muchas gracias, señor Pastor. Muchas gracias, Dr. Willow. Y por lo tanto, gente, suscríbanse. Como siempre se los digo, a menos de que tengas cuernos, a menos de que parezcas conejito o a menos de que seas un gatito, no hagas absolutamente nada. Si no, suscríbete, mi gente. ¿Sale? Suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Les mando un gran abrazo. Yo soy Adrián Alexander. Cuídense mucho. Bye, bye.